A ver, voy a compartir, Natalia. Bien, a ver. Ya te digo, a ver. Sí, ahí se ve tareas previas, dice. Ahí Ahí está. se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí se está escuchando algo recién, Armando. ¿Cómo estás? Muy poquito se escuchó recién tu voz. Bueno, comencemos. Esta unidad, como ustedes están viendo, en la unidad número 10, tareas previas a la elaboración de los informes contables básicos. Se refiere esta unidad a las tareas que es necesario realizar previo a la elaboración de la información contable, ¿sí? Tanto destinada a los usuarios internos, como en el caso de los reportes, como la información destinada a los usuarios externos, que serían en este caso los estados contables. En la materia anterior, ustedes vieron la secuencia de registración de los documentos comerciales. Así que en las próximas 3 diapositivas lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de estas formas o sistemas de registración que ustedes ya los vieron, ¿sí? En esta primera, como pueden observar, tenemos la forma de registración que se denomina registro directo o registración directa también. Y estas formas de registración son las que nos permiten registrar contablemente las operaciones que realiza el ente y también los hechos que generan las variaciones patrimoniales. Acá, en este esquema, se parte de los documentos comerciales y se registra, ¿no es cierto?, a partir de estos documentos comerciales, en el libro diario general, cada una de las operaciones, ¿no es cierto?, están registradas acá de manera cronológica, como ustedes saben, cada una de las operaciones, y luego, ¿no es cierto?, en cada una se registra, luego del libro diario, en cada una de las cuentas, es decir, estamos hablando acá de la mayorización, del mayor general, para luego pasar a la elaboración del prebalance que va a servir de base para confeccionar los estados contables, que luego estos estados contables tienen que ser volcados en un libro principal denominado indispensable, que se denomina inventarios y balances. Ese sería el circuito de una registración directa, ¿sí? Ese es el orden. Y a partir de este prebalance no solamente vamos a poder elaborar estos estados contables, como les decía, sino también vamos a poder elaborar reportes, los reportes que sean necesarios o que demanden los usuarios internos. Esto en cuanto al registro directo. Veamos ahora cómo sería un sistema, repasemos cómo sería un sistema de registro directo con submayores. Bueno, en este caso, podemos ver, ¿no es cierto?, que existen mayores auxiliares, cosa que en el sistema anterior no teníamos mayores auxiliares. Entonces, acá también el esquema va a partir desde los documentos comerciales y a partir de estos documentos comerciales vamos a registrar, ¿no es cierto?, todas las operaciones en el libro diario general, pero también a la vez vamos a realizar las anotaciones correspondientes en el mayor auxiliar, también denominado submayor, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué podríamos dar de ejemplo de mayores auxiliares? Por ejemplo, el submayor de bancos, el submayor de las cuentas por cobrar a clientes en moneda, el submayor de proveedores de bienes y servicios, ¿sí? También referido al stock de las mercaderías, por ejemplo. ¿Sí? Estos serían los mayores auxiliares. Es decir, que cada documento comercial da lugar en forma simultánea a la registración en dos de estos registros. Por un lado, al diario general, ¿sí? Y por otro lado, al mayor auxiliar. Y luego del diario general sabemos que debemos mayorizar toda y cada una de las cuentas en este libro también principal denominado mayor general.
Pero antes de pasar a confeccionar el prebalance, lo que vamos a tener que hacer es un control. Es decir, vamos a tener que controlar los mayores auxiliares con el mayor general. ¿Sí? Entonces, acá en los mayores auxiliares nosotros vamos a tener cuentas simples, digamos. Y estos mayores auxiliares aquí en este sistema actúan como registros de primera entrada, mientras que en el mayor general vamos a tener cuentas colectivas, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es conciliar, controlar y verificar la coincidencia, ¿no es cierto?, de los saldos de estas cuentas simples con respecto a la cuenta colectiva del mayor general. Y luego recién vamos a pasar a confeccionar el prebalance, ¿no?, como punto de partida para la elaboración tanto de los reportes como de los estados contables que luego son transcriptos en este libro de inventarios y balances. Luego pasamos a recordar el sistema de registro centralizado. En este caso difiere del anterior solamente en el hecho de que acá vamos a ver de que vamos a adicionar los subdiarios, ¿sí? Acá tenemos los llamados subdiarios o diarios auxiliares, como por ejemplo serían el subdiario de caja ingresos, el subdiario de caja egresos, el subdiario de compras y el subdiario de ventas. En este esquema también vamos a partir de la documentación, ¿no?, la documentación comercial. Esta documentación comercial va a ser trasladada, digamos, en cuanto a operaciones repetitivas, como las que acabo de mencionar, las compras, las ventas, los ingresos y los egresos serían estas operaciones repetitivas, y estas operaciones repetitivas van a ser, digamos, registradas en los distintos diarios auxiliares, como también en los mayores auxiliares, ¿sí? Y en este caso, estos mayores auxiliares, como estos diarios auxiliares, se transforman en registros de primera entrada, ¿sí?, porque son los que primero van a recibir el registro de estas operaciones. Y luego tenemos, con respecto a las operaciones que no son repetitivas, estas operaciones directamente se registran, como siempre, de manera cronológica en el diario general. Así tenemos, por ejemplo, una operación que podría tratarse, por ejemplo, del pedido de un préstamo, de la registración de una depreciación de un bien. Estas son operaciones no repetitivas que se registran de manera directa en el diario general, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con respecto a las operaciones repetitivas? Dijimos que estas se registraban en los diarios auxiliares. Pero, ¿cómo llegamos a partir de los diarios auxiliares al diario general? Porque el diario general tiene que concentrar toda la registración, ¿sí? Todos los registros de todas las operaciones que realiza la entidad. Entonces, se llega al libro diario general a partir de estos diarios auxiliares en base a minutas contables que se preparan a fin de mes, y estas minutas consisten en un asiento resumen de cada uno de estos diarios auxiliares que mencionamos recién. Y a partir de ahí es que se registran estos asientos, ¿no es cierto?, resúmenes en este diario general. Ahora, acá también, antes de pasar a la elaboración del prebalance, tenemos por un lado que del diario general sabemos que debemos mayorizar toda y cada una de las cuentas, pero antes de pasar a la elaboración del prebalance debemos hacer también, lógicamente, un control, que es el que señalamos anteriormente, de los mayores auxiliares con el mayor general. Una vez que podemos confeccionar este prebalance, ahí ya pasamos a poder elaborar la información contable para hacer luego transcripta en este libro de inventarios y balance. Acá no estamos refiriendo nada más que a los estados contables. En este sistema de registro centralizado tenemos que el diario, ¿qué característica tiene? Que el diario general, ¿no es cierto?, se descentraliza en estos diarios auxiliares, ¿sí? Y luego se vuelve a centralizar cuando cargamos estos asientos resúmenes en el diario general. Entonces, en este esquema, los subdiarios, dijimos, son registros de primera entrada. Y con respecto al diario general, acá este diario general asume en este caso dos posiciones diferentes, ¿sí?, dependiendo del tipo de transacción
de qué se trate, porque si estamos hablando de operaciones repetitivas, este diario general va a ser un registro de segunda entrada, ¿sí? Ya que en este se va a volcar el asiento resumen que decíamos recién. Mientras que si se trata de operaciones repetitivas, el diario general es un registro de primera entrada porque se registra en forma directa estas operaciones repetitivas en el diario general, ¿sí? Muy bien. Esto es, ¿no es cierto? Dijimos, la cronología, la forma en que se hacen las registraciones, de acuerdo a los diferentes sistemas de registración que existen. Ahora, veamos. Ahora vamos a ver el concepto del prebalance. Recién, cuando vimos los tres diferentes sistemas de registración, podíamos observar que los tres confluyen en lo que denominamos prebalance, como paso previo para la elaboración de la información contable. Entonces, ¿qué es el prebalance? ¿Qué concepto podemos dar nosotros del prebalance? Vamos a decir que el prebalance es una hoja de trabajo que efectúa una prueba mecánica de la exactitud aritmética del proceso de registración contable y que este prebalance nos va a servir de base para la elaboración, como dijimos recién, de la información contable, tanto en lo referente a los reportes como a los estados contables, según sean los usuarios de la información. Es decir, que este prebalance nos va a permitir realizar un control aritmético de las registraciones realizadas durante el ejercicio, desde el asiento formal de apertura hasta la última registración efectuada en el libro diario y mayorizada, ¿sí? Y luego, a partir de este control, ¿no es cierto?, aritmético, nos va a permitir también realizar un control de tipo cualitativo, un control conceptual de los saldos de las cuentas y de los saldos de los mayores, ¿sí? Es decir, vamos a poder hacer un control que se dice cualitativo de los saldos de las cuentas o mayores. Ahora, este prebalance, cuando la entidad lleva la contabilidad a través de medios manuales, solo nos va a permitir verificar errores de tipo cuantitativo. Por eso hablamos de exactitud aritmética, ¿sí? Nos permite verificar errores cuantitativos, pero no errores cualitativos, ¿sí? No de tipo cualitativo. Eso ya lo vamos a ir viendo bien un poquito más adelante. Acá, en esta diapositiva, lo que podemos ver es un esquema que nos está diciendo cómo, lo que mencionábamos recién, que para poder nosotros confeccionar este prebalance, partíamos, ¿no es cierto?, de el mayor general. Este mayor general es la fuente, ¿no es cierto?, del prebalance y a su vez el libro diario, ¿no es cierto?, es la fuente del mayor general. Es decir, que nosotros partimos del mayor general, partimos del diario general, mayorizamos las cuentas en el mayor general y a partir de este libro, mayor general, podemos nosotros, ¿no es cierto?, elaborar este prebalance. Este es el circuito que estamos mostrando acá en esta diapositiva. Ahora, confeccionar este prebalance, ¿qué implica? Implica que nosotros vamos a tener que, como dice acá, preelaborar la información, ¿no es cierto?, que tenemos, de la información contable que tenemos hasta ese momento. Acá estamos ubicados, es importante que ustedes se ubiquen en qué etapa del proceso contable estamos. Estamos en la tercera etapa del proceso contable, ¿sí?, donde se realizan, o sea, preelaborar esta información significa realizar este tipo de actividades, ¿no? Por un lado, implica preparar la información, ordenar esta información para poderla controlar, ¿sí? Y una vez recién realizada todas estas actividades en esta etapa del prebalance, recién ahí, una vez que hagamos este control, vamos a poder estar seguros, digamos, de los saldos de las cuentas y recién ahí vamos a poder pasar una vez que verifiquemos, hagamos esta prueba matemática de la que venimos hablando, recién ahí vamos a poder pasar a elaborar la información contable.
Cuando realizamos nosotros estos controles previos a elaborar la información, ustedes recuerden que esta información que surge de esta tercera etapa del proceso contable es una información que debe cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque sirve de base para la toma de decisiones de los distintos usuarios. Entonces, estos controles son fundamentales. No podemos nosotros, a partir del mayor general, directamente pasar a elaborar la información contable. Debemos hacer todo este procedimiento primero para cerciorarnos de que esta información que hemos obtenido contablemente es correcta y que refleja la realidad de la empresa para recién elaborar la información contable, los reportes o estados contables. En este control, en este proceso de control, podemos detectar errores u omisiones, ¿no? Que se hayan cometido, digamos. Estos errores pueden ser de diverso tipo, pueden ser errores aritméticos, pueden ser errores de interpretación, de imputación de cuentas, de codificación, es decir, utilizamos mal la codificación de las cuentas. Hay diferentes tipos de errores que podemos cometer, digamos. Entonces, acá lo importante es poder detectar estos errores y corregirlos a través de ajustes contables, ¿sí? De esto se trata este esquema que ustedes están viendo. Ahora, también es cierto que la mayoría, esto es en un esquema de, digamos, de contabilidad o de registro manual, ¿no? De las operaciones de la empresa. Pero también es cierto que la mayoría de las empresas hoy en día ya no utilizan este sistema de registración manual, sino que utilizan un sistema de registración computarizado, ¿no es cierto?, utilizando un sistema contable, y esto, lógicamente, implica un ahorro de tiempo, implica mayor seguridad en cuanto a tener equilibrado, por ejemplo, los asientos, ¿no? Y las características que tiene esta forma de llevar la contabilidad es que nosotros ahí vamos a poder tener una coincidencia entre los débitos y los créditos de cada asiento, porque si no llegara a ser así, el sistema no nos va a permitir grabar el asiento, nos va a decir que hay un error y no lo vamos a poder grabar. Entonces, automáticamente nos da la oportunidad de poder corregir algún error, ¿sí? Pero eso es solamente un control de tipo cuantitativo, ¿no? El sistema tampoco está en condiciones de asegurarnos una correcta registración. ¿Por qué? Porque en este caso es la persona que está realizando esa imputación contable, ¿sí? El operador, el que está manejando el sistema, encargándolo y haciendo la contabilidad, es el que va a tener que tener el cuidado debido de codificar bien las cuentas, de utilizar correctamente las cuentas que intervienen en cada uno de los asientos. Lo que sí tenemos también en este sistema, ¿no es cierto?, de contabilidad computarizado, es la simultaneidad de las registraciones como ventaja. Es decir, hay una simultaneidad de la registración contable de cada operación con su mayorización. Esas operaciones se hacen de manera simultánea, es decir, en el momento en que se hace la registración misma, ¿sí? Bien, pasemos ahora a ver cuál es el diseño, ¿no es cierto?, de este papel de trabajo, de esta hoja de trabajo denominada prebalance. Acá podemos observar que en este papel de trabajo podemos observar varias columnas. Vamos a ir viendo una por una de qué se trata. En este papel de trabajo lo que vamos a hacer en primera medida es volcar, ¿no? Volcar el código de cada una de las cuentas, ¿no?, que intervienen en la registración contable. Vamos a colocar el nombre de las cuentas, ¿sí?, y vamos a darle un orden. Estas son las tres primeras columnas, digamos. Acá las cuentas que vamos a volcar en este papel de trabajo, nosotros debemos seguir el orden del plan de cuentas. Es decir, tenemos que primero volcar las cuentas pertenecientes al activo, luego las cuentas que pertenecen al pasivo, luego las cuentas de patrimonio neto, luego las cuentas de ganancias, luego las cuentas de pérdida y si hubiere las cuentas de movimiento. Dentro de cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, del activo y pasivo, vamos a tener que fijarnos también y considerar las cuentas que son regularizadoras,
tanto las regularizadoras de activo como las regularizadoras de pasivo, ¿sí? Que debemos colocarlas en el orden en que corresponda. Es decir, vamos a seguir primero este orden en relación a los elementos, ¿no es cierto?, de la ecuación contable, y luego dentro de cada uno de estos elementos, es decir, dentro del grupo de activo o el pasivo, vamos también a transcribir las cuentas de acuerdo al orden de los rubros que conforman el activo, el pasivo, el patrimonio neto, las ganancias y las pérdidas, ¿sí? Así que ese cuidado debemos tener. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Fíjense, acá tenemos un par de columnas que se denomina sumas, otro par de columnas que se denomina saldos. Y cada una de estas grandes columnas, a su vez, tiene el debe y el haber, ¿sí? Bueno, este primer par de columnas, denominado sumas, son columnas numéricas, ¿no? Y que corresponden, como recién dije, a las sumas. ¿Qué característica tienen? Es que cuando nosotros terminamos de cargar estas columnas, vamos a ver que sus totales deben ser iguales. Estos totales deben ser iguales entre sí. Y a su vez, estos totales que nosotros vamos a determinar tienen que coincidir con el libro diario, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué? Porque estas columnas, ¿cómo nosotros confeccionamos o armamos estas columnas? ¿De dónde obtenemos los importes que van a ir al debe y al haber en la columna de las sumas? No es ni más ni menos, dijimos que nosotros partíamos del mayor general. Entonces, tomamos, por ejemplo, la cuenta caja, ¿sí?, del mayor general. Vamos a fijarnos el total que tiene esa cuenta caja en la columna del debe, de los movimientos del debe, y ese es el importe que nosotros vamos a transcribir en esta columna del debe. Luego vamos a fijarnos el total, ¿sí?, de los movimientos de esta cuenta caja al haber en el mayor general, y vamos a fijarnos en el total y vamos a transcribir ese total de los movimientos de la cuenta caja en el haber de esta columna de sumas, ¿sí? De esta manera vamos a hacer el trabajo con toda y cada una de las cuentas, inclusive aquellas cuentas que tengan saldo cero, ¿sí? Ahí en este caso lo mismo, vamos a transcribir estas cuentas y vamos a colocar el movimiento que ha tenido, el total de los movimientos en el debe y el total de los movimientos en el haber. Ahora bien, ¿cómo determinamos esta segunda columna de saldos? Donde también podrán observar, tenemos una columna de saldos deudores y una para los saldos acreedores. Esta columna, si bien es cierto, nosotros para determinar la primera transcribíamos estos importes del mayor general, en esta columna de saldo ya no vamos a hacer lo mismo. Ya no vamos a transcribir el saldo que tenemos en el mayor general. Con el mayor general trabajamos hasta la columna de sumas. Ahora, cuando pasamos a los saldos, directamente nosotros vamos a determinar por diferencia de las columnas de las sumas, por diferencia vamos a determinar el saldo de cada cuenta, ¿sí? Si la cuenta tiene saldo deudor o si la cuenta tiene saldo acreedor. Lo vamos a calcular nosotros, lo vamos a determinar por diferencia de las dos primeras. Así que cuidado con esto, no podemos copiar estos saldos del mayor general porque si no, no vamos a poder controlar, no vamos a estar controlando nada porque si hay algún error, lo vamos a seguir arrastrando, ¿sí? Muy bien, de esta manera se conforman la columna de los saldos. Y fíjense acá que cuando nosotros totalicemos estas columnas de los saldos, también debe verificarse esta igualdad. Tienen que ser iguales entre sí el debe y el haber, ¿sí? Muy bien, luego pasamos a un tercer par de columnas que se denominan sumas ajustadas. También tenemos acá una columna para el debe y otra columna para el haber, ¿sí? En este caso, acá vamos a tener, digamos, los ajustes contables que sea necesario realizar una vez que nosotros hicimos el control, ¿no es cierto? Vamos a hacer los ajustes necesarios, los de los errores que detectemos, vamos a tener que hacer ajustes. Entonces, para esto es esta columna, ¿sí? Está destinada a recibir estos ajustes que normalmente se hacen a fecha de cierre, que son ajustes frecuentes, muchos de ellos, los que realizamos, y en esta instancia
¿no es cierto? Una vez que nosotros determinamos este par de columnas de ajuste, que hacemos los ajustes, que los mayorizamos y los volcamos acá, vamos a ver que cuando totalizamos estas columnas también debemos seguir manteniendo esta igualdad. Estas dos columnas también deben ser iguales, los totales iguales entre sí, ¿sí? Y luego pasamos a este otro par de columnas que se denominan saldos ajustados. ¿Cómo vamos a obtener estos saldos ajustados? Y bueno, vamos a obtenerlos nosotros partiendo del saldo, de la columna de saldos, ya sea deudor o acreedor, al cual le vamos a sumar o detraer los ajustes para obtener estos saldos ajustados, ¿sí? Y en estos saldos ajustados, una vez que totalicemos también, debemos mantener la igualdad. Estos totales también nos deben dar igual, ¿sí? Ahora, fíjense que hasta acá, hemos avanzado hasta acá, y en este total de columnas, ¿qué es lo que podemos observar? Que en las primeras, hasta las primeras 4 columnas, es decir, si abarcamos las sumas y los saldos, vamos a tener hasta acá lo que se denomina el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? Este balance de comprobación de sumas y saldos, ustedes ya lo conocen también, cómo se determina. Todo esto es un repaso, ¿sí? Luego, si a este balance de comprobación de sumas y saldos le agregamos este otro par de columnas denominadas sumas ajustadas o ajustes, también las van a encontrar con el nombre de ajustes y saldos ajustados, ahí ya vamos a obtener un balance de comprobación de sumas y saldos ajustados, ¿sí? A partir de este momento, nosotros recién estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de pasar a clasificar cada una de las cuentas. ¿Por qué? Porque en esta etapa de los ajustes, ¿no es cierto?, nosotros ya hemos realizado lo que se denomina el control cualitativo, ¿sí?, de los saldos de cada una de las cuentas, ¿sí? Y ese control cualitativo, digamos, que es un control conceptual, lo hacemos para detectar, dijimos, posibles errores de registración en el libro diario y para ello, para hacer este control cualitativo, vamos a utilizar herramientas extracontables, que ya vamos a ver cuáles son. Vamos a utilizar herramientas extracontables para poder hacer estos ajustes, estos controles. Ahora bien, un momentito que estoy, ahí está. Bueno, ahora bien, dijimos que a partir de acá nosotros pasábamos a realizar la clasificación de cada una de las cuentas, ¿no es cierto? Debemos clasificarlas en patrimoniales, en cuentas patrimoniales del activo. Vamos a colocar en esta columna las que sean cuentas patrimoniales del activo. Y luego en la columna del haber, ¿no es cierto?, vamos a colocar los saldos de las cuentas que sean cuentas de pasivo y de patrimonio neto. Y lo mismo vamos a hacer con las cuentas que representen egresos e ingresos, es decir, con las cuentas de pérdidas y ganancias. Una vez que tenemos clasificadas todas estas cuentas, vamos a proceder a realizar los totales de cada una de estas columnas. ¿Y qué es lo que vamos a observar en este caso? Que acá ya no se va a verificar la igualdad que veníamos manteniendo en las columnas anteriores. Acá fíjense, el total del activo ya no va a ser igual al total del pasivo más el patrimonio y tampoco la columna de los egresos va a ser igual al total de la columna de los ingresos, ¿sí? Estas diferencias que existen entre estos dos pares de columnas no es ni más ni menos que el resultado del ejercicio, que es lo que va a balancear, digamos, ¿no es cierto?, la igualdad de las columnas, el resultado del ejercicio. Bien, este resultado, lógicamente, es el resultado que corresponde al periodo, ¿no es cierto? Es el resultado de este ejercicio que estamos cerrando, digamos, por el cual estamos elaborando este prebalance. Fíjense que cuando llegamos a incluir estos otros dos pares de columnas, ya tenemos lo que se denomina esta hoja de trabajo denominada prebalance, es decir, comienza desde acá y llega hasta las cuentas de resultado, ¿sí? Estos son las tres partes en las que nosotros podemos diferenciar claramente, ¿no es cierto?, esta papel de trabajo, ¿sí?, o esta hoja de trabajo denominada prebalance.
Primero, el balance de comprobación de sumas y saldos, luego el balance de comprobación de sumas y saldos ajustados y hasta llegar a obtener el prebalance completo, ¿sí? Muy bien, si nosotros prestamos atención a los 4 totales que vimos recién, al último de las últimas 4 columnas, fíjense, acá tenemos la columna del activo, acá la de pasivo y patrimonio, acá la columna de los egresos y acá la columna de los ingresos. Dijimos que acá no se verificaba la igualdad entre estas columnas, ¿no es cierto? Y que lo que obteníamos, que esa diferencia que obteníamos entre ambas columnas era el resultado del ejercicio. Entonces, ¿cuándo, no es cierto, vamos a obtener una ganancia? ¿Sí? Cuando esa diferencia va a ser una ganancia. Cuando el activo, lógicamente, sea mayor que el pasivo más el patrimonio neto. Y esto se tiene que corresponder sí o sí con lo que pasa en las 2 columnas siguientes. ¿Por qué? Porque acá también tenemos que obtener una ganancia, ya que los egresos deben ser inferiores a los ingresos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo vamos a obtener una pérdida? Cuando en este primer par de columnas el activo sea menor, ¿sí? Al pasivo más el patrimonio neto, que también va a tener su correspondencia en lo que obtenemos en estos otros 2 pares de columnas, ¿sí? Porque acá, para obtener una pérdida, estos egresos, este total de los egresos debe ser mayor al total de los ingresos, ¿sí? Bien, veamos ahora. Acá lo que tenemos es una imagen del diario general y del mayor general. Nosotros habíamos mencionado, cuando vimos el esquema hace rato, de que partíamos de que el diario general era la fuente, ¿no es cierto?, del mayor general. Y que de acá, del mayor general, partíamos para poder confeccionar este prebalance. Bueno, en este diario general, nosotros acá es donde se hace el control cuantitativo, digamos. ¿Por qué? Porque acá en este diario general, ¿qué tenemos? Tenemos las igualdades en cada una de las registraciones, ¿no es cierto?, contables que se hicieron durante el ejercicio. Tenemos que verificar una igualdad de los débitos con los créditos en cada uno de los asientos. Como así también acá, al final, al totalizar cada hoja del libro diario, debemos verificar la igualdad entre las columnas del debe y el haber, ¿sí? Y luego, en el mayor general, acá tenemos, en este mayor, que está reflejando la mayorización de cada una de estas cuentas que han intervenido en la registración, ¿no es cierto?, con su respectivo valor, ¿sí? Esto nos va a permitir, este mayor general nos va a permitir, como ustedes saben, obtener el saldo de cada una de las cuentas, ¿sí? Y entonces acá, de este mayor general, ¿qué dijimos que íbamos a considerar o a tomar para poder confeccionar este prebalance? Teníamos que considerar el total de los movimientos en el debe de cada cuenta y el total de los movimientos en el haber de cada cuenta, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros ya trabajábamos con la planilla de prebalance. Acá tenemos, o sea que acá tenemos el primer pase, ¿no? Del diario general al mayor general. Y acá tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos, donde acá podemos apreciar la coincidencia de los totales de las sumas con la coincidencia de los totales de los saldos. Es decir, acá se puede verificar la igualdad. Fíjense, acá en los saldos dice 335.692,27 y en la columna de los saldos acreedores 335.692,27. ¿Sí? Eso ya lo habíamos marcado en la planilla de prebalance. Estos 2 primeros totales de las sumas, también dijimos que esta igualdad que se tiene que verificar en este balance de comprobación de sumas y saldos, la debemos comparar con el total de las columnas del debe y haber del libro diario y deben coincidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas 2 columnas se obtienen justamente de eso, del pase de los movimientos de cada una de las cuentas al mayor general, del libro diario al mayor general. Y los totales de los saldos obviamente también deben ser iguales. Veamos cuáles son los objetivos de este prebalance. Acá vamos a tener en cuenta, para alguno de ellos,
de qué sistema estamos empleando, digamos. Vamos a tener que tener en cuenta si es que una empresa emplea sistemas de registración a través de medios manuales o si lo hace a través del procesamiento electrónico de datos, ¿sí? En este caso, el primer objetivo es verificar el cumplimiento del equilibrio de los débitos igual a los créditos. Este equilibrio ya lo marcamos en varios lugares y dijimos que debe mantenerse esta igualdad del debe con el haber, es decir, de los débitos con los créditos. Este es el primer gran objetivo, digamos, que nos permite verificar este prebalance, es el cumplimiento de este equilibrio. Luego, también nos va a permitir comprobar que los pases, ¿no es cierto? Si los pases del libro diario general al mayor general se hicieron en su totalidad. Fíjense que acá no estamos diciendo que los pases del libro diario se hicieron correctamente en el mayor general. No estamos hablando de eso porque eso sería un control de tipo cualitativo. Acá estamos solamente haciendo referencia a que si los pases del libro diario general fueron realizados en su totalidad en el mayor general. Es decir, por ejemplo, ¿sí? Que no se haya omitido mayorizar algún asiento o alguna cuenta. Esto es lo que nos va a permitir controlar en esta primera parte la planilla de prebalance. Luego también nos va a permitir controlar acá sí la correcta obtención de los saldos en cada una de las cuentas del mayor general. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros dijimos que en el balance de comprobación de sumas y saldos, nosotros partíamos del mayor general para confeccionar las dos primeras columnas, nada más. Y que la columna de los saldos la determinábamos nosotros. Entonces, ahí, si se verifican las igualdades, es que podemos estar seguros de que se han obtenido correctamente los saldos, ¿sí? A nivel numérico, ¿no? Estamos hablando a nivel numérico, porque si se equilibran las columnas, es porque eso lo hicimos bien. Ahora, cuando la empresa utiliza medios manuales y también hace las registraciones a través de un procesamiento electrónico de datos, también nos va a servir de base para que el prebalance, nos va a servir de base para confeccionar los asientos de ajuste, ¿sí? Por supuesto, y también nos va a servir de base para preparar los informes contables. Esto es común a cualquiera de los dos sistemas de registración contable que pueda utilizar la empresa. Ahora, además de estos objetivos, digamos, de todos estos controles que nos permite hacer el prebalance, también este prebalance tiene limitaciones, ¿sí? Tiene limitaciones. Veamos cuáles son. Dijimos que las pruebas mecánicas aritméticas, ¿no? Hacen un control de tipo cuantitativo, pero a su vez, este control de tipo cuantitativo tampoco es absoluto, ¿sí? Y lo que no hacen es el control cualitativo. Estas son las limitaciones que tiene. Veamos cuáles son algunos ejemplos de estas limitaciones. ¿Por qué estamos afirmando esto? Primero, porque no nos va a permitir detectar la omisión de un asiento en el diario general, ¿sí? Si es que por cualquier motivo si por cualquier motivo se omitió registrar en el diario general alguna operación, esto no lo va a detectar el prebalance, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué más? No prueba la calidad del contenido de los asientos en el libro diario general, ¿sí? Por supuesto, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, utilicé mal una cuenta, ¿no? Utilicé una cuenta que no correspondía en alguno de los asientos, el equilibrio numérico va a estar igual, pero no va a estar correctamente imputada la cuenta, ¿sí? Por ende, tampoco va a estar correctamente mayorizada. El saldo de esa cuenta tampoco va a ser correcto, ¿sí? Por eso es que acá decimos que no prueba la calidad del contenido de los asientos. Y lo mismo va a pasar con la mayorización, como recién les dije. No prueba la calidad de la mayorización, solamente en medios manuales, ¿no? Acá estamos hablando de medios manuales solamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos la registración por medio de un sistema de procesamiento electrónico de datos, acá la mayorización, ¿no es cierto? Ya no puede haber lugar a errores en la mayorización porque el sistema lo hace de manera
instantánea, digamos. Vimos que hay una de las características era la simultaneidad en la registración contable de cada operación. En el momento en que se la registra en el libro diario, automáticamente se mayoriza, ¿sí? Entonces ahí no hay lugar a error en ese sentido, digamos. Ahora, no se detectan tampoco errores que estén aritméticamente compensados. ¿Por qué? Porque si por error se imputó un importe a una cuenta que no correspondía, eso tampoco lo vamos a poder detectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar, la cuenta va a estar, supongamos, en el debe, pero en vez de yo imputar la cuenta a la cuenta caja, la imputé a otra cuenta del activo. Entonces, numéricamente la igualdad va a seguir estando en las columnas, pero no va a estar correcta, digamos, la registración contable, ¿sí? Y eso no lo vamos a poder detectar en esos controles cuantitativos que nosotros hacemos. Veamos en qué oportunidad se confecciona este prebalance. Y bueno, esta periodicidad, ¿no es cierto?, de confección, digamos, va a estar en función a la necesidad, por ejemplo, de ajustar la información para obtener una información de calidad, para mejorar la calidad de la información, ¿sí? También va a estar en función de la necesidad de información que tengan los usuarios, tanto internos como externos, ¿sí? Si se tiene que brindar información, vamos a tener que hacer un control, lógicamente, de forma cualitativa para poder confeccionar esta información. Y también va a estar en función a la necesidad del control, porque esto es lo más importante, ¿no? Realizar este control del cual veníamos hablando, tanto referido a la exactitud aritmética como al control de calidad, ¿sí? Al control cualitativo. En esos dos aspectos del control. Vamos ahora a ver lo que se denomina el balance de los saldos de mayores auxiliares. Nosotros dijimos en las primeras diapositivas, estuvimos hablando de los mayores auxiliares, ¿no? Estuvimos hablando de los mayores auxiliares, estuvimos hablando del mayor general y también mencionamos que era muy importante realizar el control entre los mayores auxiliares y el mayor general. Recordemos acá que en los mayores auxiliares nosotros tenemos cuentas individuales, ¿sí? Y que en el mayor general tenemos cuentas colectivas, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, los proveedores de bienes y servicios. En el mayor general, nosotros vamos a tener esa cuenta denominada proveedores de bienes y servicios, mientras que en los mayores auxiliares vamos a tener cada uno de esos proveedores de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a tener un mayor para cada uno de esos proveedores de la empresa, ¿sí? Esos son, digamos, esto es lo que debemos tener en cuenta para comprender este concepto del balance de los saldos de mayores auxiliares. ¿En qué consiste este balance? Como acá dice, consiste en volcar los saldos de las cuentas individuales que tenemos en los mayores auxiliares en una hoja de papel y luego sumarlos, ¿sí? Tenemos que sumar esos saldos. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar que esta suma sea igual al saldo de la cuenta colectiva del mayor general que corresponda, ¿sí? Por ejemplo, la de proveedores de bienes y servicios. Es decir, que la suma de los saldos de cada uno de estos proveedores que tiene la entidad, ¿no es cierto?, la suma de los saldos en los mayores auxiliares de cada uno de estos proveedores que tiene la entidad debe coincidir con la cuenta colectiva respectiva del mayor general, ¿sí? Ese es el balance que se hace o el control que se hace entre estos mayores. Veamos ahora cuál es el objetivo. ¿Para qué hacemos esto, digamos? ¿Para qué se hace este control? Este control es, digamos, el objetivo básicamente es hacer una conciliación, ¿no? Conciliar los saldos entre estos dos tipos de registros. Entonces, lo que se busca es controlar que cada pase a una cuenta del mayor tenga su pase a una o más cuentas del mayor auxiliar, ¿sí? Porque si coinciden, quiere decir que
no se ha omitido realizar ningún pase, ¿sí?, a los mayores auxiliares. Y también el objetivo es servir de base para la preparación de los informes contables, lógicamente, porque con este control recién podemos estar seguros, digamos, de los saldos, ¿sí? Ahora, fíjense, acá está el ejemplo que veníamos diciendo. El saldo de proveedores, según el mayor general, una vez realizado este control, esta conciliación, debe ser igual a la sumatoria de los saldos de cada proveedor según los mayores auxiliares, ¿sí? Ese es el objetivo de este balance de saldos de los mayores auxiliares. Acá tenemos un esquema de este control que acabamos de ver. Fíjense, este control, ¿no es cierto? Este balance que dijimos recién, que mencionamos recién, el balance de los saldos de los mayores auxiliares, implica un proceso de control. Y este proceso de control se da de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá, digamos, los mayores auxiliares, que son fichas individuales que tenemos acá, ¿no? Estos serían cada uno, volviendo al ejemplo anterior, estas fichas representarían cada uno de los proveedores de bienes y servicios que tiene la entidad, ¿sí?, que son las cuentas individuales, ¿no?, de los mayores auxiliares, ¿sí? O si no, también podemos dar el ejemplo con los clientes. Estos serían o representarían estas cuentas individuales de cada uno de los clientes que tenga la entidad, ¿sí? Estos mayores auxiliares dijimos que son registros de primera entrada, ¿sí? Luego, ¿cómo se hace el control? El control dijimos que lo hacíamos comparando los saldos de los mayores auxiliares con la respectiva cuenta colectiva del mayor general. Este mayor general, como acá lo dice, tiene cuentas colectivas, ¿sí? En este caso, la cuenta colectiva, con el ejemplo que dimos de los clientes, sería la cuenta cuentas por cobrar a clientes en moneda. Esa sería la cuenta colectiva que figura en el mayor general. Bien, entonces, ¿qué vamos a controlar acá? Dijimos que era un proceso de control y este proceso es el control de las registraciones, ¿no es cierto?, realizadas para ver si todo coincide, ¿no? Ahora, si todo coincide ¿qué podemos inferir de ello? De que podemos tener un punto de partida que sea seguro y confiable, ¿sí? Eso es lo que logramos con esto. Ahora, supongamos, el mayor auxiliar de cada cliente, nosotros dimos el ejemplo de que cada mayor auxiliar era de cada uno de los clientes, ¿dónde va a estar en la empresa este mayor auxiliar? Lo vamos a tener en el sector de cobranza, porque es acá donde el cliente debe pagar y donde directamente a ese sector se van a enviar las facturas emitidas por la empresa a los clientes para su registración, ¿sí? Y luego, por ejemplo, si se tratara de un mayor auxiliar de mercaderías, de materiales, de materia prima, productos elaborados, ese lo tendríamos en la cuenta, digamos, en el sector de almacenes, porque es allí donde justamente se realizan estos controles. ¿Qué nos permite ver? ¿Qué nos permite, digamos, qué objetivo nos permite cumplir con este control que acabamos de mencionar o de analizar? Veamos. Nos permite ver, primero, si hubo errores u omisiones en los pases, ¿sí? Porque al no coincidir los saldos, ¿no es cierto?, vamos a poder detectar si hubo errores o omisiones en los pases, en la cuenta del mayor o en las cuentas del mayor auxiliar. El problema va a estar o en el mayor general, en la cuenta colectiva del mayor general o en las cuentas del mayor auxiliar. También nos permite ver si hubo errores en la determinación de los saldos. Puede ser que los pases estén correctamente hechos, pero que el error esté en la determinación de los saldos, ya sea de la cuenta colectiva del mayor general o en cada una de las cuentas del mayor auxiliar, ¿sí? Este control también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no va a permitir asegurar que todo pase se haya realizado correctamente en la cuenta del mayor auxiliar. Por ejemplo,
volviendo al ejemplo que veníamos analizando de los clientes. Por ejemplo, si la entidad realizó la cobranza de un cliente, esa cobranza puede haberse registrado erróneamente en la cuenta de otro cliente. Y eso no lo vamos a poder detectar con ese control de saldos, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que tiene también sus limitaciones este control. Ahora, vamos a proceder a realizar, cuando estos saldos no coinciden, tenemos que proceder a realizar una conciliación. Lógicamente no podemos dejar digamos, esta no coincidencia, ¿sí? Tenemos que investigar qué es lo que pasó, detectar cuál ha sido el error y realizar lo que se llama una conciliación. Fíjense, cuando no hay coincidencia, dice acá, de los saldos individuales con los de la cuenta del mayor, es cuando vamos a proceder a hacer esta conciliación. ¿Y en qué consiste? Primero, en cotejar los registros de ambas clases de cuenta, hacer un punteo, como quien dice, para detectar dónde está la diferencia y una vez detectada, poder realizar el ajuste que corresponda, ¿sí? Para poder llegar de esa manera a la coincidencia de los saldos. Ese es el procedimiento de conciliación. Bien, veamos ahora otro concepto muy importante. Nosotros dijimos que hasta digamos, hasta el balance de comprobación de sumas y saldos teníamos realizado, este prebalance nos permitía realizar un control aritmético. A partir de allí ya teníamos que realizar un control cualitativo, un control conceptual. Entonces, ese control cuantitativo nos va a estar diciendo si nos da bien, si está correcto, de que los saldos también están correctos, ¿sí? Nada más. Pero ahora debemos controlar lo siguiente, debemos controlar y cerciorarnos de que estos saldos que nosotros tenemos en cada una de las cuentas refleje la realidad económica de la empresa, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde surge esa realidad económica de la empresa? ¿A surgir de dónde? De la verificación, del control visual, del control personal, del control cualitativo, ¿no es cierto? Y valorizado de cada uno de los componentes de la ecuación patrimonial, ¿sí? Estamos hablando del activo, de las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio neto, de los ingresos y de los egresos. Porque acá, en esta parte del control cualitativo, vamos a tener que verificar todo y cada uno de los saldos de todas las cuentas integrantes del activo, del pasivo, patrimonio neto, ingresos y egresos, para luego nosotros recién pasar a elaborar la información contable. Esta parte, ¿no es cierto?, del control, esta verificación cualitativo, conceptual, es necesaria hacerla. No podemos avanzar en el proceso contable si previamente no hacemos este control cualitativo. Bien, ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos comparando, ¿no es cierto?, los saldos que la contabilidad nos da de cada una de las cuentas con esa realidad económica de la empresa. Y esta realidad económica de la empresa la vamos a obtener justamente practicando el inventario general, lo que se denomina inventario general. Veamos ¿qué concepto? ¿Qué es lo que es un inventario general? El inventario general consiste en efectuar el recuento físico, la evaluación de los activos y pasivos y su descripción analítica. Eso significa o implica realizar un inventario general. Fíjense los conceptos. Hay un recuento físico que se hace, ¿no es cierto?, de todos los activos y pasivos, pero no solamente es el recuento físico, sino también la evaluación, ¿sí? Hay que darle la evaluación que corresponda a cada uno de esos activos y pasivos. Y por ende, al estar haciendo este control de los activos y pasivos, estamos haciendo también el control del patrimonio neto, ¿sí? Y este inventario general también requiere de una descripción analítica de cada uno de los componentes de estos activos y pasivos, ¿sí? Esta información obtenida en este inventario general la vamos a transcribir luego a un registro indispensable, denominado principal también, llamado inventarios y balances.
Este es uno de los libros exigidos por el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 322 como uno de los registros indispensables, además del libro diario, ¿sí? Ahora, quiere decir entonces que este inventario general, ¿no? Este inventario general es una exposición detallada, ¿sí? De cada uno de los componentes, ¿no es cierto?, que conforman los rubros de los activos, pasivos y patrimonio neto, ¿sí? Eso no tenemos que olvidarnos, el concepto de inventario general. Ahora bien, veamos cuál es el proceso de elaboración de este inventario general. Y acá vamos a considerar distintos, digamos, distintos ítems, digamos. El primero, veamos cuál es el objetivo de estos inventarios, ¿sí? ¿Para qué nosotros hacemos un inventario? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir verificar la existencia de activos y pasivos. Al nosotros hacer un inventario, dijimos que era el recuento físico, estamos verificando que esos activos y pasivos existen, ¿sí? Que esos activos y pasivos que nos dice la contabilidad existen. Eso nos permite hacer el inventario y también, lógicamente, nos permite identificar cuál es la condición de esos activos y pasivos, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de bienes, vamos a poder saber si estos bienes son obsoletos, si estos bienes, algunos bienes están deteriorados o están averiados, ¿sí? Y esto nos va a dar, ¿no es cierto?, este control, esta verificación, nos va a dar confiabilidad con respecto a la composición de los saldos de cada uno de los activos y pasivos, ¿sí? Luego tenemos las etapas. Las etapas, el inventario tiene 3 etapas bien marcadas, como las que ven ustedes acá. La primera es la etapa de la planificación, que es muy importante, ¿sí? La segunda es la etapa del recuento propiamente dicho, de ese recuento físico del cual hablábamos, y la última etapa es la del seguimiento del recuento. En esta primera etapa de la planificación debe prepararse, digamos, el inventario con la debida antelación, por supuesto, ¿sí? En la etapa del recuento propiamente dicho, acá ya cada participante de la toma del inventario va a estar a cargo de una tarea y va a hacerse responsable de la realización de esa tarea. Y en el seguimiento del recuento, esto implica que una vez finalizada la toma de inventario, ¿sí?, deben procesarse los datos obtenidos en este inventario, ¿sí? Deben ser procesados, deben compilarse esos datos. Y esta tarea, ¿no es cierto?, deberá ser revisada, lógicamente, por una persona diferente o distinta a la que ejecutó esa tarea de compilación de los datos del inventario, ¿sí? Eso va a ser el seguimiento del recuento, ¿sí? Es como una especie de control o de auditoría que se hace de los datos obtenidos del inventario. Luego tenemos otro concepto, digamos, que es la segregación de funciones. Esto es muy importante, digamos, realizar esta segregación de funciones. ¿Por qué? Porque la persona que está a cargo de la custodia de los bienes no puede ser la misma que la que realiza ese recuento físico y tampoco puede ser la misma persona que tiene a su cargo la registración contable. Esto se denomina, ¿no es cierto?, control por oposición. Entonces, acá, ¿qué significa este control por oposición? Significa que cada una de las personas, ¿no es cierto?, que intervienen en la custodia de los bienes, en el recuento físico de los bienes y en la registración contable, cada una de ellas van a ser distintas personas y cada una de ellas se va a circunscribir, ¿no es cierto?, a su función, ¿sí? Y, como ya dijimos, se va a hacer responsable de esa función. Ahora, la custodia de los bienes. Nos estamos refiriendo a los bienes que tiene la entidad, lógicamente. Esos bienes pueden ser bienes destinados
perdón, bien pueden ser bienes destinados a la venta o pueden ser bienes destinados a ser utilizados. ¿Sí? Este recuento físico, dijimos que todas estas separación o segregación de tareas entre estas tres, digamos, actividades, tienen por objetivo evitar irregularidades, ¿sí? Evitar irregularidades que pueden ser perjudiciales para la entidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que tiene a su cargo la custodia de los bienes, si también, además, está a cargo de la registración contable, bueno, esta persona podría perfectamente apropiarse de las mercaderías o podría apropiarse de dinero, por ejemplo, realizando adulteraciones en los registros contables. Entonces, por eso es necesario separar claramente estas funciones. Bueno, lo que tenemos acá son algunas prácticas adecuadas, digamos, que deben observarse cuando se realiza la toma de un inventario, ¿sí? Son ejemplos, por supuesto que acá no está todo, pero son ejemplos que les damos para que ustedes observen todo lo que debe tenerse en cuenta en la toma de un inventario, que es complejo, es una tarea compleja de llevar a cabo. Entonces, acá, por ejemplo, dice entregar instrucciones escritas a los participantes sobre aspectos tales como, por ejemplo, la fecha, la hora y el lugar o lugares donde se llevarán a cabo los recuentos físicos, los tipos de bienes a ser recontados, los formularios que van a tener que completar durante la toma del inventario, las personas que van a intervenir en esta toma de inventario, ¿no es cierto?, quiénes van a ser y cuáles son sus responsabilidades, y también los métodos a emplear, por ejemplo, para el recuento. Puede ser que sean distintos métodos los que se deban emplear, como por ejemplo el método manual, un método mecánico, un pesaje, por ejemplo, de los bienes, depende de qué sea. También es importante evitar los movimientos de los bienes que se van a recontar, ¿no es cierto? Y la realización de actividades productivas, por supuesto. Ahora, muchas veces esto no es posible realizarlo, pero bueno, ahí habrá que tomar otras medidas que nos permitan realizar este inventario a pesar de que se continúe con la actividad productiva, por ejemplo, ¿sí? Identificar las mercaderías, esto también es muy importante. Las mercaderías deben estar correctamente estivadas, ¿no?, acondicionadas para poder hacer la toma de inventario, y deben estar identificadas sobre todo las mercaderías que sean de propiedad de terceros, que no le pertenezcan a la empresa. Por ejemplo, también preparar una planilla con los códigos y las descripciones de los bienes que se van a inventariar, con espacios para realizar la anotación de los recuentos que se van a realizar. Y también dijimos, en la etapa posterior, digamos, a la toma de inventario, compilar los datos, ¿sí?, obtenidos en el inventario. Digamos, acá tenemos un ejemplo de lo que sería esta planilla o este formulario a utilizar durante la toma del inventario. Acá tenemos, dice un inventario físico correspondiente a, acá tenemos que señalar qué es lo que se está inventariando, la fecha, la unidad, la cantidad de unidades, la descripción de los artículos con su correspondiente código, y acá tenemos los datos obtenidos en el primer conteo y segundo conteo. ¿Por qué? Porque digamos, en algunos casos es conveniente realizar más de un conteo. Entonces, por eso acá está previsto, por ejemplo, la realización de un segundo conteo. Acá vamos a marcar las diferencias obtenidas entre el primer y el segundo conteo, y acá van a estar aclarados los saldos, o sea, al motivo de cuáles son esas diferencias, ¿sí? El precio unitario de lo que se está inventariando y el valor total de acuerdo a la cantidad de unidades que se han contado en el inventario. Acá está también la firma, digamos, de quién hizo el primer conteo, el segundo conteo, y quién fue el que verificó estos datos, digamos, ¿sí?, del inventario. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy, ¿no es cierto?, de este tema. Hasta acá llegamos. Voy a dejar de compartir.
Bien. Ahí está. Bueno, no sé si hay alguna preguntita, alguna consulta. Por ahora no. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna duda que la haya anotado y no la haya puesto en el chat? Ahí ya surgió A ver, la veamos. pregunta. Mónica Fernández dice, en sistemas de procesamientos electrónicos, ¿puede pasar que se den errores de tipo cualitativo igual que en un sistema manual? Sí, sí, Mónica. Porque, como dijimos, en un sistema de procesamiento electrónico de datos, lo que vos podés evitar, digamos, es la desigualdad del debe y el haber, o sea, el control matemático, digamos, que está cubierto, pero a este nivel cualitativo no. ¿Por qué? Porque suponete que vos sos la persona que está haciendo la carga de las operaciones que realiza la empresa en el sistema contable, ¿no? Y que tenés que cargar una factura, ¿sí? Una factura de compra, por ejemplo, que realizó la empresa. Bueno, esa factura de compra vos vas a tener que cargarla utilizando los códigos correspondientes a las cuentas que vos los tenés en el plan de cuentas, ¿sí? Entonces vos podés perfectamente equivocarte y cargar un código que no corresponde. Entonces, en vez de cargar el código de la cuenta mercaderías para registrar la compra de la mercadería, te podés equivocar y podés cargar el código de otra cuenta. Entonces, ese asiento, digamos, cualitativamente no va a estar correcto, va a estar balanceado, ¿sí? El debe va a ser igual que el haber, el sistema te lo va a grabar perfectamente porque el sistema no sabe que la imputación fue hecha de manera incorrecta. Lo que sí sabe es que debe controlar el debe y el haber para poderlo grabar. Entonces, sí se pueden cometer errores de tipo cualitativo. Por eso es que es necesario hacer ese control cualitativo, ¿sí? De todos los saldos. No podemos dejar ningún saldo de ninguna cuenta sin chequear que ese saldo esté correcto. No sé si se entendió el ejemplo. Mónica dice, entonces sí pueden pasar desapercibido, digamos. En el momento de la carga, sí va a pasar desapercibido si es que el operador no se da cuenta de que cargó mal la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a grabar el asiento y va a seguir con el otro, digamos. Sí puede pasar en ese momento desapercibido, pero cuando vamos a hacer el control de los saldos ajustados, comparándolos con la realidad económica, es decir, con el inventario, ya vamos a ver en la clase que viene cómo hacemos para controlar el saldo de cada una de las cuentas. O sea, no vamos a utilizar el mismo procedimiento de control o de verificación. No es que vamos a hacer un inventario de todas las cuentas, no. El inventario es algo fundamental que lo vamos a practicar, ¿no es cierto?, en varias cuentas, pero también existen otras técnicas extracontables para poder verificar la corrección de los saldos. Podemos hacer conciliaciones, podemos hacer consultas externas, ¿no es cierto?, a los clientes, a los proveedores. Ya vamos a ver que hay distintas técnicas, ¿no es cierto?, que nos va a permitir cerciorarnos de la corrección de los saldos que tenemos nosotros en la contabilidad. Entonces, en esa instancia es donde va a saltar el error. ¿Por qué? Porque cuando vamos a controlar ese saldo de la cuenta mercadería, vamos a ver que no está correcto, porque al compararlo con la toma de inventario, no nos va a coincidir el saldo contable con lo que nos dice el inventario. Entonces, vamos a tener que ver a qué se debe esa diferencia. ¿Sí? Bien. Hay otra pregunta. Ay, Mónica levantó el dedo. Muy bien. Bien. Malena Jerez, profe, ¿el inventario general se hace después al cierre del primer ejercicio? Sí. Digamos que el inventario general se hace sí o sí al cierre de cada ejercicio, pero cuando vos estás hablando acá del primer ejercicio, cuando nosotros tenemos un primer ejercicio, vamos a hacer un inventario inicial,
Ahí se hace lo que se denomina un inventario inicial. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que tiene la empresa, digamos, que se está constituyendo, cuál va a ser el total de los activos que tiene, por ejemplo, si tuviera algún pasivo, ¿por qué no? Lo puede tener al inicio, ¿sí? Ese sería un inventario inicial y en base a ese inventario inicial es que nosotros vamos a hacer el primer asiento, el asiento de constitución de la entidad. ¿Sí? Ya sea que se trate de una empresa unipersonal, que se trate de una sociedad, ¿sí? El procedimiento es el mismo, ¿sí? Eso nos va a permitir hacer el primer asiento, ¿sí? Donde vamos a hacer la apertura de las cuentas de acuerdo a lo que se tenga, digamos, para el inicio de la actividad, a los bienes que se tengan, a los créditos, a los pasivos, lo que fuera, para el inicio de la actividad. Ahí hay un inventario de inicio. Y luego, a partir de allí, al cierre de cada ejercicio, inclusive del primero, a partir del primero, vamos a tener que hacer un inventario general al cierre de cada ejercicio. Esa es la forma en la que se debe trabajar. Ese inventario, dijimos recién, es necesario para hacer ese control cualitativo y recién luego poder pasar a clasificar las cuentas en activo, pasivo, patrimonio neto, de pérdidas o ganancias y proceder a elaborar la información contable, los estados contables básicamente. ¿Se entendió? Bueno, perfecto, Malena, muy bien. ¿Otra pregunta, chicos? Hola, profe. Cualquier duda que les... Sí, Sí, Andrés. en el tema de prebalance, lo de sumas y saldos, ¿cómo sería un ejemplo de sumas y saldos ajustados, así de una cuenta, para saber cómo se completa esa columna, digo? No sé si se entiende. Ah, sí, de las dos columnitas, la de los Claro, ajustes y la de los saldos ajustados. claro, Eso. sí, de los saldos ajustados, no se me ocurre un ejemplo, digo, para saber cómo se completa esa parte. Y bueno, por ejemplo, ahí vos podés tener, con respecto a, hablemos de las mercaderías, por ejemplo, para que se ubican rápido. Vos tenés los saldos, ¿no es cierto? El balance de sumas y saldo hecho. Dentro de ese balance vos vas a tener la cuenta mercaderías con su correspondiente saldo contable, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hasta ahí tenemos hecho el control cuantitativo, si es que se verificaron todas las igualdades que venimos mencionando. Estamos bien hasta esa etapa del proceso contable. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos tomar ese saldo de la cuenta mercaderías que nos da la contabilidad y utilizarlo directamente para elaborar la información contable y ponerlo como saldo dentro del rubro bienes de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar que ese saldo contable sea el correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo verificamos eso, Andrés? Verificamos haciendo la toma del inventario de las mercaderías. En este caso vamos a practicar un inventario de las mercaderías, vamos a hacer un recuento físico de las mercaderías, vamos a valorizar eso y vamos a obtener el valor de ese inventario físico y lo vamos a comparar con el saldo de la contabilidad. Si encontramos alguna diferencia, que es muy posible que eso pase, por diferentes motivos, no solamente puede ser por algún error contable, puede ser porque a lo mejor tenemos productos, todo va a depender también del sistema de inventario que tenga la empresa, ¿no? Si la empresa tiene un sistema de inventario permanente, no vamos a tener ese problema, pero si la empresa no lo tiene, sí. ¿Por qué? Porque ahí, al tomar el inventario al cierre de ejercicio, nosotros vamos a tener un valor de la mercadería que si lo comparamos con la contabilidad no coincide. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Ajustar. No podemos continuar con ese saldo contable, lo tenemos que llevar y ajustar a la realidad del inventario. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un asiento de ajuste, ¿sí? Puede ocurrir que el inventario de mercadería realizado nos dé que tenemos menos mercadería de lo que contablemente nos dice el saldo de la cuenta, ¿sí? Y bueno, eso puede ser porque a lo mejor hubo mercadería deteriorada, mercadería que fue sustraída y nosotros no lo sabemos. Entonces vamos a tener que reflejar esa pérdida por diferencia de inventario de la mercadería. De eso se tratan los ajustes. Ese es un ejemplo. Sí, Leo Mónica Fernández, sumando a esta pregunta, me parece, dice, con el arqueo de caja, profe, ¿sería un ejemplo?
También, lógicamente, exactamente. ¿Qué es lo que ustedes vieron en la primera unidad cuando hicieron el arqueo de caja? Justamente es eso lo que se hace. El arqueo de caja no es que lo vamos a hacer recién a fin de ejercicio. El arqueo de caja sabemos que lo tenemos que hacer todos los días, pero particularmente, ¿no es cierto? Ese saldo de la caja lo venimos dejando bien todos los días, va a estar conciliado todos los días. Pero el último día del ejercicio, con mayor razón, lo vamos a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, ese arqueo de caja del último día del ejercicio, para ver cuánto es lo que tiene la caja ese último día del ejercicio, es justamente hacer ese recuento físico del dinero y demás, depurar la cuenta caja y dejar la cuenta caja con el saldo que corresponde, que quizás no es el que tenemos contablemente hasta ese momento. Ustedes lo hicieron, practicaron los ajustes, depuraron la cuenta caja, volvieron a calcular un saldo, ¿no es cierto?, de esa cuenta caja, lo compararon con el que tenían e hicieron el ajuste correspondiente, que puede ser una diferencia de caja positiva o una diferencia de caja negativa. Es lo mismo. También puede darse, es lo mismo también que hacemos con la conciliación bancaria. El saldo contable del banco puede no ser el que realmente tiene que tener esa cuenta al cierre de ejercicio. Para eso tenemos que hacer la conciliación con el resumen de cuenta bancario. Ustedes vieron que cuando ustedes estudiaron eso, hicieron la conciliación bancaria, el saldo contable que vamos a determinar que es el correcto, puede ser que no sea ni el contable ni el saldo que nos da el banco. Es un saldo intermedio que nosotros calculamos. ¿Por qué? Porque dentro de esos dos saldos, en la variación de esos dos saldos, tenemos, digamos, diferencias que son temporales, que se van a corregir solitas. Pero hasta la fecha de cierre de ejercicio siguen estando. Entonces, esa va a ser la diferencia entre esos dos saldos. Las únicas diferencias que pueden existir son esas, las temporales nada más. Y lo mismo tenemos que hacer con la cuenta de cada cliente, con los proveedores, con el activo fijo, con los bienes de uso. Vamos a tener que hacer un inventario, inventariar todos los bienes de uso, verificar que lo que nosotros tenemos en la contabilidad dentro de ese rubro bienes de uso, lo seguimos teniendo, sigue estando en la empresa, ¿sí? A lo mejor la empresa donó un bien de uso, ¿no?, durante el ejercicio y se omitió hacer esa registración de la donación del bien de uso y nosotros lo seguimos teniendo en el activo y resulta que ya no está. Y que cuando hacemos el inventario nos damos cuenta de que se omitió contabilizar la donación de ese bien de uso, por ejemplo, no le dimos de baja, ¿sí? Todos esos son ajustes que debemos hacer al cierre del ejercicio para que el saldo de la cuenta refleje lo real, digamos. ¿Se entendió un poco más ahora en qué consiste esas dos columnas de ajustes y saldos ajustados? Este control que yo les estoy diciendo así ahora, rapidito, digamos, con ejemplos, lo vamos a ver uno por uno en la clase que viene. Ahí vamos a ver qué es lo que se aplica, ¿no? ¿Qué herramienta tenemos que aplicar para hacer ese control en cada una de las cuentas? Depende si son cuentas de activo, si son cuentas de pasivo, si son, digamos, bienes tangibles, si son bienes intangibles, todo eso va a depender de lo que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, de la forma en que vamos a hacer el control de los saldos de las cuentas. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Con la depuración de deudores, decía Mónica, perfecto, tal cual. Sí. Ese es uno de los ajustes típicos que vamos a tener que hacer, depurar los deudores, exactamente. Y eso, bueno, ¿qué implica, chicos, eso, depurar los deudores? Implica que vamos a tener que hacer un análisis, fíjense, no de la cuenta colectiva, ¿no?, del mayor general que dice deudores, o sea, los deudores, las cuentas por cobrar a clientes en moneda sería ahora, los deudores de la empresa. Bueno, vamos a tener que hacer un control de cada cliente, del saldo de la cuenta que tiene cada cliente con la empresa. Eso es lo que vamos a tener que controlar, ¿sí? Ahí vamos a tener que ir a los submayores, ¿sí? Y controlar que eso dé exacto con el saldo de la cuenta colectiva del mayor general, ¿sí? Y lo mismo con los proveedores. Fíjense, una empresa puede tener muchos clientes, puede tener muchos proveedores. Tenemos que controlar cuenta por cuenta.
Muy bien. Perfecto, entonces. Esto es muy importante, chicos, es muy importante esta etapa del proceso contable. Ustedes fíjense que nosotros ya estudiamos cuáles son las etapas del proceso contable. La primera es la captación del dato. La segunda es el proceso contable propiamente dicho, donde interviene la teneduría de libros para realizar las registraciones contables, ¿sí? Las mayorizaciones y todo eso. Y en esta tercera etapa digamos, la etapa donde se hace este control cualitativo, cuantitativo y cualitativo previo a poder elaborar la información contable, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hacer, ordenar la información contable, la tenemos que ordenar, como dijimos en esa diapositiva, la tenemos que preparar en esta planilla de prebalance a la información, tenemos que poner las cuentas cada una con su saldo en el orden que corresponde, eso dijimos, ¿sí? Eso es preparar la información. Y luego, lógicamente, le tenemos que dar un orden y a partir de ahí, recién podemos hacer los controles correspondientes, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda? Miren que tenemos tiempo hoy, ¿eh? Hoy nos ha quedado bastante tiempito. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no han comprendido de las diapositivas que hemos visto, que fuimos explicando? Ahí hay una pregunta, Leo. Andrés Sánchez dice, Sí. ¿va a haber algún trabajo práctico de esta unidad? No hay un trabajo práctico de esta unidad. O sea, lo que vamos a tener cuando demos la unidad siguiente de los estados contables, ¿no es cierto?, de los informes contables, donde vamos a ver los estados contables, ahí sí van a tener un ejemplito, ¿no es cierto?, de los estados contables con la estructura nueva de las nuevas normas contables. Eso ya lo estamos preparando, ¿no?, para que ustedes tengan un modelo, digamos, con un ejemplo. Y quizás en ese ejemplo sí podamos tener algunos ajustes, ¿no? Ya vamos a ver. Y si no, la pregunta, ¿por qué, Andrés, les interesaría tener un ejemplo de qué, por ejemplo, de esta unidad? ¿Qué es lo que les gustaría tener de ejemplo? A ver, díganos. Eso está bueno que nos lo digan porque si todo lo que sirva o ayude para que lo comprendan mejor, lo tenemos que saber. Así que, a ver, ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué les interesaría tener de ejemplo? Más Un que nada, proceso completo. claro, o un ejemplo así como fuimos viendo en las otras unidades, así como se hacen los asientos, ¿no? Pero yo decía, por las dudas, para practicar, así estaría bueno tener así cuenta y haciendo nosotros el balance, a ver si nos cierra, ¿no? ¿Por qué no cierra? Más que nada por eso, pero algo tranqui, Bien. tampoco algo difícil, ¿no? Pero era por eso, nada más, por eso pregunté, ¿no? Aparte, la Perfecto. profe también, sí, la otra profesora nos tiró un tip de que esta unidad no va a servir para la parte de formación, entonces había que meterle muchas fichas y bueno, por eso preguntaba si hay algo para ir también practicando, ¿no? Para ir Sí, precalentando. así No, es, Andrés. Justamente esto que estamos viendo acá es lo que van a tener que hacer ustedes en el aula de computación en la formación práctica. Justamente, van a tener que armar una planilla de prebalance, van a tener que hacer asientos de ajuste, todo esto. Así que bueno, dice Mónica, asientos de ajuste para confeccionar el prebalance. Sí. Sí, bueno, a ver, déjenme que lo charle, chicos. Esto veremos si nos da el tiempo material como para poder presentarles ejemplitos de ajustes, ¿no? No se asusten porque son ajustes, son ajustes que nosotros los vamos a ver a nivel teórico,
No recuerdo si es que hay algún ejemplo ahí en las diapositivas de algún ajuste, pero se refieren a eso, a los ajustes que ustedes ya han venido viendo, muchos de ellos ya los han venido viendo en las otras unidades. Ya hemos charlado, miren, del arqueo de caja, ese es un ajuste, sí o sí, ¿sí? Que hay que hacer al cierre de ejercicio, ese es uno. Hemos hablado de la conciliación bancaria, ese es otro. Hemos hablado de qué más, de la toma del inventario para controlar la corrección del saldo de la cuenta mercaderías. Eso no hemos visto eso, ese asiento de ajuste sí no lo hemos hecho, pero bueno, se compara el saldo de la cuenta mercadería con el que arroja el inventario y puede ser que el de la contabilidad sea mayor o menor que el del inventario. Entonces, ¿de qué se trata el ajuste? De llevar los saldos contables a la realidad. Entonces, bueno, ahí habrá que hacer el asiento que corresponda. Podrá ser un asiento de ajuste positivo o negativo. Si es que en el inventario nos da un saldo menor, ¿no? De que tiene que tener la cuenta mercadería y bueno, vamos a tener que acreditar la cuenta mercadería para que refleje ese saldo que nos da el inventario. Y la contrapartida, ¿cuál va a ser? Va a tener que ser una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuál es el motivo por el cual, digamos, tenemos menor saldo, bueno, vamos a utilizar una cuenta que puede ser perfectamente diferencia de inventario de bienes de cambio o diferencia de inventario de mercadería, la cuenta de pérdida. ¿Sí? Porque, como les dije, puede deberse a distintas causas. Puede ser que corresponda a mercadería rota, que sí la hemos encontrado en el recuento, pero está rota, ya no sirve. ¿Sí? No sirve, está destruida, está deteriorada y bueno, vamos a tener que reconocer esa pérdida. Entonces ahí vamos a tener que ajustar. Supuestamente la contabilidad nos dice que tenemos esa mercadería, sí la tenemos, pero la tenemos rota, destruida, no sirve. Entonces hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque la realidad nos está diciendo que esa mercadería ya no la podemos vender. ¿Sí? Lo mismo con los clientes, con los proveedores, la depuración de los clientes, ustedes lo hicieron, ¿sí? Hicieron eso. Otro ajuste que puede llegar a tener que hacerse es, por ejemplo, como ajuste, si es que se omitió hacerlo hasta la fecha de cierre contablemente, es el devengamiento de algunos conceptos. Por ahí se le pasó al departamento contable devengar algún interés, devengar algún servicio pagado por adelantado por la empresa y nos dimos cuenta de que es falta de devengar. Entonces va a haber que hacer el asiento correspondiente del devengamiento. Ese puede ser otro ajuste, ¿sí? Lo mismo con los proveedores. Leo Mónica dice, ¿sería sobrante o faltante de mercaderías referido a ese ajuste de inventarios? Sí, puede ser un sobrante o puede ser un faltante, pero la cuenta que se usa ahí ya no es sobrante ni faltante como el de caja, sino la diferencia en inventario. Es más representativa de eso, ¿no? La cuentita que vamos a usar puede ser esa, digamos. Otro asiento que podemos llegar a hacer al cierre de ejercicio como ajuste es tener que constituir una previsión que no se ha constituido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no se constituyó la previsión y nos damos cuenta, bueno, hay que hacerlo al momento ese del ajuste, digamos. Hay que hacer el asiento que corresponda. Puede ser que la empresa días previos haya recibido digamos, la comunicación de que algún tercero haya interpuesto una demanda contra la empresa por algún motivo, por daños, por ejemplo, ¿no? Ocasionados, por ejemplo, por algún vehículo de la firma. Y bueno, esa demanda interpuesta días antes del cierre de ejercicio, todavía no se hizo la previsión correspondiente. El abogado tendrá que ver qué es lo que pasa con esa situación y nos tendrá que decir, a los contadores nos tendrá que decir, bueno, cómo es la situación de la empresa, si hay probabilidad o no de que ese juicio se pierda, nos dará los datos que necesitamos en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De que ese juicio salga desfavorable para la empresa y nos tendrá que decir también cuál es el monto estimado de esa posible obligación
que pueda surgir de la empresa para con ese tercero, y en función a eso vamos a tener que registrar la previsión, por ejemplo. Si es que hasta ese momento no se la registró. ¿Sí? Ese también puede ser otro ajuste. Todo va a depender del grado de, digamos, de control que se tenga con respecto a las registraciones contables. Pero hay cositas que por ahí se pasan, que no se hacen en su debido momento y se las detecta en esta instancia y bueno, hay que proceder a hacer los ajustes. De eso se trata. ¿Se comprendió un poquito mejor ahora? En un sistema, cuando una empresa lleva un sistema contable, digamos, un sistema electrónico de datos para hacer la contabilidad, ustedes dicen, ya está todo hecho. No, no está todo hecho. Nosotros, a ver, y por ahí dicen, ¿para qué estudiamos todo esto nosotros si ya ahora hay sistemas de contabilidad que hacen la contabilidad? Pero el sistema no hace todo solo. El sistema depende de nosotros. El sistema va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, empezando que ese sistema hay que parametrizarlo, ¿sí? Entonces uno tiene que manejar bien todo este tema y el sistema nos va a dar, sí, todo hecho. ¿En qué sentido? Nos va a dar todo mayorizado, todo conciliado, porque los totales de las columnas nos van a dar igual. Si nosotros comparamos los saldos, no va a haber diferencia. Ahora, el control cualitativo lo tenemos que hacer igual. Una vez que nosotros imprimamos el balance de sumas y saldos, porque ya no lo vamos a tener que armar nosotros, ¿no? Esas 4 primeras columnas del prebalance nos las da el sistema contable. Imprimimos, hace un botón y nos da el balance de suma y saldo. Y lo imprimimos y ya lo tenemos, el balance de suma y saldo. Ahora, ¿qué pasa con las 2 columnas de los ajustes? ¿Qué pasa con las columnas de los saldos ajustados? ¿Sí? Eso lo vamos a tener que hacer nosotros. Ese control lo tiene que hacer el contador, tiene que verificar la corrección de cada uno de esos saldos. Y eso el sistema no lo puede hacer. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y recién ahí vamos a estar seguros de los saldos que tenemos para utilizar esas cuentas con esos saldos para confeccionar los balances. Entonces sí necesitamos saber cómo es este proceso contable, que si bien es cierto, una computadora nos va a hacer parte del trabajo, el resto no lo puede hacer, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué más? Así que todo esto repásenlo tranquilos, no se asusten, porque no va a ser nada complicado. Sí, chicos, por favor, sí, lo que ustedes tienen que manejar es la clasificación de cuentas. Obviamente que tienen que haber aprendido cuáles son las cuentas, ¿sí? Qué representan las cuentas, cómo se llaman, qué cuentas son de activo, qué cuentas son de pasivo, cuáles son de patrimonio, cuáles son cuentas regularizadoras del activo, o sea, qué cuentas regularizadoras tenemos en cada uno de los rubros. Eso sí van a tener que repasar. ¿Vieron los trabajos prácticos que ustedes tienen esa, digamos, tablita con las cuentas? Para hacer la clasificación de las cuentas, en cada uno de los trabajos prácticos tienen esas cuentas. Un resumen de las cuentas que han aprendido en cada trabajo práctico. Bueno, ese cuadrito de cuentas lo tienen que dominar en cada uno de los trabajos prácticos. ¿Sí? Tienen que tener muy en claro cuáles son las cuentas de activo, cuáles las de pasivo, cuáles regularizadoras, cuáles son cuentas de resultado, ¿sí? Y cuáles de patrimonio neto, ¿sí? Y eso les va a permitir trabajar como corresponde, porque tenemos que partir de ahí vamos a partir. Entonces, eso ya lo van repasando. Van viendo cada práctico, van repasando las cuentas, y si tienen dudas, ahí nomás preguntan, chicos. En la clase que viene, traen anotadas las cuentas que tienen dudas, que no saben cómo clasificarlas, que no las comprenden, las podemos ver con Natalia, ¿no es cierto? Los vamos a ayudar acá, porque para eso estamos, al margen de lo que tengamos que ver en la clase. Si nos queda un tiempo, podemos analizar las cuentas, no hay ningún problema.
Claro, por ahí de las cuentas que no son tan así comunes o tan fáciles como caja y bancos, por ejemplo, que las cuentas más difíciles por ahí, esas Sí. podrían preguntarse. Sí, sí. De esas cuentitas van a tener varias en el rubro créditos, van a tener varias en el pasivo, que son para mí las más complejas, porque hay que analizar bien, ¿no? En qué rubro va cada una de esas cuentas. Algunas son fáciles, otras no tanto. Entonces, esas sí les pueden traer problemas y las tienen que saber manejar, porque ahí tienen que trabajar solitos, chicos. Solitos tienen que hacer la actividad y la tienen que aprobar. ¿Sí? Entonces, esta recomendación no es para que se asusten, al contrario, aparte les va a servir para el parcial, lógicamente, cuando van estudiando para el parcial, ¿qué les queda? Rendir el recuperatorio y el flotante en algunos casos. Entonces, van repasando, van estudiando bien, ¿sí? Y eso les va a servir para la formación práctica, porque los alumnos que rindan el segundo parcial, ¿sí? Y regularizan la materia con la aprobación de ese segundo parcial, pasan automáticamente a hacer las horas de formación práctica. Entonces, ya tienen que ir viendo esto de a poquito y repasando. Porque todo esto que hemos visto, muchas de las cosas que hemos visto hoy es repaso para ustedes. ¿Sí? Es repaso porque ustedes en la materia anterior hicieron balance de sumas y saldos, vieron algunos ajustes, ya los vieron, algunos ajustes, y también pudieron clasificarlas, o no vieron ajustes, y yo estoy confundida, y solamente hicieron balanza de sumas y saldo y clasificaron en activo, pasivo, patrimonio, pérdida y ganancia. ¿Cómo hicieron? En la práctica. No vimos ajustes. Bueno, perfecto. Bueno, pero el resto lo tienen hecho. O sea, balance de sumas y saldo, tienen que saber cómo hacer un balance de sumas y saldo. Que yo se los explique bien, ¿sí? Y muchos llegan a la formación práctica y no saben cómo hacer un balance de sumas y saldo. Eso tiene que estar aprendido, sabido, ¿sí? Y los ajustes son adaptar la contabilidad a la realidad, a los datos que nosotros le vamos a dar que nos está diciendo la realidad. Le vamos a decir, a ver, la cuenta mercadería, se tomó el inventario y pasó tal cosa. El resultado que obtuvimos del inventario fue tal. Y bueno, ahí ustedes van a tener que hacer ajustes, ¿sí? No son cosas que no se comprendan, digamos. Así que bueno, por ese lado, digamos, no tengan miedo porque ustedes están en condiciones de hacer esos ajustes. No hay nada que no sepan manejar. No van a utilizar ninguna cuenta que no sepan manejar. ¿Mm? Pero lo demás sí, ya lo saben. Leo, Pedro Ezequiel consulta, dice si capital social es lo mismo que capital. La cuenta capital solita, así, con esa denominación, se utiliza cuando estamos haciendo la contabilidad en un plan de cuentas, vemos el plan de cuenta de una empresa unipersonal. Ahí vas a encontrar la cuenta capital solita, ¿sí? Ahora, si no se trata de una empresa unipersonal y se trata de una sociedad, que es con lo que nosotros mayormente trabajamos en los prácticos, la cuenta se denomina capital suscripto. Ese es el nombre de la cuenta. Ustedes fíjense que en los prácticos hemos hablado de capital suscripto. En el desarrollo, si van a la grabación de la clase práctica, van al enunciado del trabajo práctico, la cuenta se denomina capital suscripto. Y van al power de la teoría que vimos hace poquitos días, y la cuenta, el rubro se llama capital suscripto y lógicamente va a haber una cuenta que se llama igual. ¿Sí? Lo mismo tenemos el rubro, a ver, no se tienen que confundir con rubros y cuentas. Lo que vimos el otro día era todo a nivel rubros, la estructura del patrimonio neto, ¿sí? Aporte de los propietarios, resultados acumulados, los dos principales y grandes rubros del patrimonio neto. Dentro de ese gran rubro de aporte de los propietarios, teníamos otros rubros, que era el de, a ver, ¿me van diciendo cuáles eran los rubros de los aportes de los propietarios? ¿Qué se acuerdan? A ver. ¿Cuál es el primero? Recién estábamos hablando. ¿Cuál es el primer rubro dentro de aporte de los propietarios? A ver, Capital suscrito. muy bien. ¿Otro rubro de aporte de los propietarios?
Prima de emisión era el último, creo, me acuerdo. Primas de Puede ser. emisión, muy bien, primas de emisión, sí. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Se acuerdan que vimos los aportes irrevocables, chicos? Los aportes irrevocables para futura suscripción de acciones o para futuros aumentos de capital. Ese es otro rubro. También tenemos el ajuste de capital. Cuando necesitamos ajustar la información contable por inflación, va a surgir el ajuste de capital. ¿Por qué dijimos que surge el ajuste de capital? Porque cuando nosotros ajustamos el capital, las normas, digamos, la norma contable y también las normas contables nos están diciendo que ese ajuste, que ese capital siempre lo debemos mostrar a valor nominal. Entonces, cuando lo ajustamos por inflación, el ajuste lógicamente lo vamos a tener que poner en una cuenta aparte. ¿Sí? Entonces, dentro de ese rubro, que es aporte de los propietarios, tenemos el capital suscrito, el ajuste de capital, tenemos los aportes irrevocables y tenemos las primas de emisión. ¿Sí? Y después tenemos, dentro del otro gran rubro, bueno, esos son rubros, pero lógicamente, cuando nosotros armemos un plan de cuenta, además de esos rubros, que van a tener un código de rubro, cada uno de ellos lo vamos a desagregar en cuentas. ¿Sí? Porque en los resultados acumulados, por ejemplo, ahí vamos a tener 3 grandes rubros: las ganancias reservadas, los resultados no asignados y los resultados diferidos. Pero a su vez, dentro del rubro ganancias reservadas tenemos la reserva legal y las otras reservas, así como rubro. Dentro de los resultados no asignados tenemos los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. ¿Sí? Bueno, y dentro de esos rubros de ganancias reservadas, vamos a tener esos rubros de las reservas y además vamos a tener las cuentas. A partir de ahí tenemos que tener cuentas en el plan de cuentas, hasta llegar a la cuenta. Miren cómo vamos desagregando los códigos hasta llegar al plan de cuentas. ¿Sí? Si pueden repasar la codificación de las cuentas, también estaría bueno. Ustedes deben tener de la materia anterior un plan de cuentas codificado, porque ahí aprenden el plan, estudiaron lo que es un plan de cuentas, estudiaron lo que es un manual de cuentas, ¿sí? Y deben tener un plan de cuentas que le deben haber dado o lo deben haber hecho ustedes en la clase con los profes, con su codificación. Repasen la codificación porque van a tener que manejar codificación para hacer las horas de formación. ¿Sí? Pero eso no es difícil, uno lo mira al plan de cuenta y enseguida saca cuál es el código de la cuenta, porque para cargar los asientos necesitamos cargar con código de cuenta, no podemos cargar con código de rubro, ¿sí? Leo, ahí Mónica pregunta si por el parcial tenemos consulta con usted el lunes, dice. A ver, vamos al aula. ¿Qué dice el cronograma en el aula, chicos? A ver, fijémonos, ¿no? A ver, ya te digo. Fijémonos en el cronograma de las clases de teoría. Ya lo estoy abriendo. Hoy es 30 de octubre, ¿verdad? Sí. Hoy es miércoles 30 de octubre. Fíjense que ahí está la unidad 10, tareas previas para la elaboración. De ahí nosotros, no chicos, miren el cronograma, dice lunes 4 de noviembre, no habrá clases teóricas, se darán consultas para el segundo parcial. Esas consultas las dan los profesores de práctica. Cada uno da la consulta que le corresponde a su comisión. Ese lunes está destinado a eso. Los del turno mañana van a tener con sus profesores consultas de 8 a 10 de la mañana, que es el horario de la teoría, y para la tarde van a tener en el horario de la tarde, de la clase de la tarde, que es de 7 a 9. ¿Sí? Y luego recién nosotros nos vemos el día miércoles para terminar esta unidad, el día miércoles 6 de noviembre, para terminar esta unidad de tareas previas a la elaboración de los estados contables. Y ahí hemos puesto una actividad. Entonces vamos a ver si le podemos hacer una actividad, como siempre venimos haciendo, ¿sí? Y vamos a ver si le podemos dar algo más, no sé, ya vamos a ver si nos dan los tiempos, chicos. Estamos muy atareados con el tema de la formación práctica y todo eso. Así que
La respuesta es que no, nosotros no le vamos a dar la consulta, la van a tener con sus profesores de práctica. Ahora, cuando lleguemos a la clase el día miércoles, si ustedes, a pesar de haber tenido la consulta con los profes, desean preguntar algo o siguen teniendo dudas con respecto a algo, no hay ningún problema en que no la formulen a nosotros, ¿sí? De lo que sea, de la duda que sea que tengan, no hay ningún problema. Con Natalia estamos acá para apoyarlos en lo que necesiten. ¿Mm? Leo, me gustaría recordarles a los chicos con respecto al pago para hacer las copias del parcial. Bueno. Pueden transferir al alias que les pasé por mensaje acá en el chat, donde les dejo mi celular para que envíen el comprobante, o mañana en clase personalmente, en la clase práctica, o los que abonen después. Lo importante es que me confirmen que van a asistir al parcial. Eso más que nada. Confirmen la asistencia para saber la cantidad de alumnos que se va a presentar. Muy bien. Acá hay una última pregunta. Dice, profe, ¿dentro de los resultados diferidos no hay cuentas? ¿O qué tipo de resultados contiene? Sí, dentro del rubro resultados diferidos sí vamos a tener cuentas. Lo que ocurre es que dijimos que ese rubro no lo vamos a estudiar ahora en este año, pero sí le hemos dado un ejemplito, ¿no? De cuál podría llegar a ser un resultado diferido. Ahí hablamos de los bienes de uso. No sé si se acuerdan de la clase. Hablamos de los bienes de uso, que la norma nos daba la opción de aplicar la medición, de realizar la medición de los bienes de uso, eligiendo entre el sistema de, ¿cómo se llama? Costo amortizado, ¿sí? O elegir el otro método de medición, que es el de revalúo, el método del revalúo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros elegimos el método del revalúo, la norma nos dice que estamos revaluando un bien, le estamos dando a un bien de uso, supongamos que sea un inmueble, le estamos dando un valor de acuerdo a un valor técnico, un valor real de mercado, ese revalúo, porque el valor que tenemos que tomar ahí, nos dice la norma, es valor razonable, un valor de mercado, ¿sí? Entonces, puede estar muy lejos ese valor de mercado de lo que es el valor contable. Si nosotros lo teníamos medido por el sistema de costo amortizado, ese inmueble está en la contabilidad por el valor de incorporación, ¿sí? Que le dimos al momento en que lo compramos. Entonces, como ahora estamos aplicando valor razonable, hay una diferencia de valor. Bueno, esa diferencia, ese mayor valor que le vamos a dar al inmueble en nuestro activo, va a tener que estar reflejado en una cuenta que se llama saldo por revaluación, ¿sí? Y esa cuenta de saldo por revaluación es una de las cuentas que la norma nos dice que tiene que ir a resultados diferidos. Debe ser clasificada como un resultado diferido. No la vamos a mandar directamente a ganancia, va a quedar ahí en el patrimonio neto, en ese rubro de resultados diferidos. Hasta tanto, la misma norma contable nos diga, ¿no?, cuándo podemos pasar ese saldo por revaluación o a resultado del ejercicio, o podemos pasarlo a resultados no asignados, ¿sí? Ese es el tratamiento contable que tienen los resultados diferidos. Pero le dimos ese solo ejemplito porque los otros dos ejemplos son complejos, chicos, y esos temas ustedes los van a estudiar más adelante, no los van a comprender ahora, y no tiene sentido que lo veamos ahora. Entonces, con ese solo ejemplito ya está aclarado, ya tienen una idea de cómo se usa ese rubro, de cuál es el tratamiento contable y sí, hay cuentas, ¿sí? Y como su nombre lo dice, son resultados que se difieren en el tiempo, por eso se llaman así. No los podemos ya considerar como, no los podemos mandar ya al cuadro de resultado, al estado de resultado, como ganancia ni como pérdida. La norma nos dice, no, eso no lo trates de esa manera, lo tenés que tener en el patrimonio neto, en ese rubro, hasta que sea viable, digamos, o hasta que la norma nos diga en qué momento podemos ir pasando ese saldo por revaluación al resultado del ejercicio o a resultado no asignado. ¿Se entendió, Mónica? Muy bien, perfecto. Bueno,
¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Si no, ya pueden irse porque ya son las 10, si tienen que ir a clase o hacer estudiar o hacer alguna actividad, ya los liberamos, no hay ningún problema, se pueden retirar. Y bueno, vos ya le dijiste lo de ¿no? Gracias a ustedes, chicos, por asistir a las clases, espero que les vaya muy bien, estudien mucho. Estudien mucho, por favor. Y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, nos la hacen, no hay ningún problema. O en el aula, en el foro, o nos mandan un mensajito, o le dicen a Natalia en la clase práctica, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es preguntar. Ahora tienen que preguntar. Cuando están en el parcial ya no los podemos ayudar. Ese es el tema. ¿Mm? Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias, Natalia. Así es, Leo. Bueno, nos vemos, chicos, y bueno, estudien, que ya es el último esfuerzo para ya regularizar la materia, va el segundo parcial, después queda lo otro. Sí. Pero bueno, estudien mucho, chicos, y nos van preguntando las dudas. Bien. Así es. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. La otra clase, los esperamos, chicos. Chao. Chao a todos. Que estén bien.